En la cena familiar, mi hijo sonrió y dijo: «Mamá, vamos a transferir el carro de $80,000 que me diste a mi suegra». Leticia se rió. Esa risa aguda que conocía tan bien. «Relájate, es solo un carro». Sergio, mi esposo, los miró en silencio. Sus ojos se movieron de Rodrigo a Leticia, luego a mí. Y entonces habló, con esa voz que no usaba desde hacía años. Esa voz que guardaba para los momentos donde todo se rompía. Pero antes de contarles lo que dijo, necesitan entender algo. Necesitan ver cómo llegamos hasta aquí. Porque esta no fue la primera vez. Ni la segunda. Ni la 10ª. Esta fue la gota que derramó un vaso que yo había llenado durante 29 años. Las luces del comedor todavía brillaban cuando Rodrigo pronunció esas palabras. Había cocinado durante horas. El mantel blanco perfectamente planchado. Las flores frescas en el centro de la mesa. El aroma del guisado llenando cada rincón de la casa que Sergio y yo construimos con sudor y sacrificio. Eugenia estaba sentada frente a mí. La madre de Leticia. Esa mujer que siempre me evaluaba con ojos fríos, como si yo fuera una intrusa en la vida de mi propio hijo. Leticia llevaba puesto el vestido color marfil que yo le regalé en su cumpleaños. El mismo vestido que usaba ahora para humillarme. Rodrigo levantó su copa antes de soltar la bomba. Sonrió. Esa sonrisa que conocí desde que nació. La que usaba cuando quería algo. La que usaba cuando sabía que yo cedería. Mamá, tenemos algo importante que decirte. Mi corazón latió más rápido. Pensé en un nieto. En buenas noticias. En algo que justificara esa mesa perfecta, ese esfuerzo, esa noche que yo había preparado con tanto amor. Y entonces lo dijo. Vamos a transferir el carro a nombre de Eugenia. Ella realmente lo necesita. Y tú entiendes, ¿verdad? Tú siempre entiendes. El mundo se detuvo. Ese carro. Ese maldito carro de $80,000 que compré con mis propias manos. Con años quebrándome la espalda en esa oficina. Con noches donde llegaba tan cansada que apenas podía respirar. Lo compré cuando Rodrigo consiguió su ascenso. Pensé que era el momento. Pensé que finalmente podía darle algo grande. Algo que dijera: te amo, estoy orgullosa, lo lograste. $80,000 no son nada para algunas personas. Pero para mí fueron años. Fueron vacaciones canceladas. Fueron zapatos viejos que seguí usando. Fueron almuerzos empacados en bolsas de papel. Fueron madrugadas extra. Fueron sacrificios que nadie vio. Y ahora mi hijo, sentado en mi mesa, comiendo mi comida, quería regalárselo a su suegra. Es que Eugenia tiene problemas con su carro viejo, continuó Rodrigo, como si estuviera hablando del clima. Y nosotros pensamos que sería lindo ayudarla. Además, yo puedo usar el carro de Leticia cuando lo necesite. Leticia asintió, tocando el brazo de Rodrigo con esa ternura falsa que usaba cuando había audiencia. Es lo correcto, Marisol. La familia se ayuda. La familia se ayuda. Esas palabras retumbaron en mi cabeza como campanas de iglesia. La familia se ayuda. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la usaron contra mí? Miré a Sergio. Él tenía los ojos fijos en su plato. La mandíbula tensa. Conocía esa expresión. Era la expresión de un hombre que quería decir algo, pero no sabía cómo. O peor, de un hombre que tenía miedo de las consecuencias. Marisol. La voz de Eugenia me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Te ves pálida. No había preocupación en su tono. Había curiosidad. Como si estuviera observando un experimento. Esperando mi reacción. Midiendo cuánto podía soportar antes de quebrarme. Estoy bien, mentí. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y mientras miraba alrededor de esa mesa, a esas personas que supuestamente me amaban, algo dentro de mí comenzó a agrietarse. Algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Porque esto no empezó con el carro. Esto empezó mucho antes. Cuando Rodrigo tenía 7 años y le compré su primera bicicleta. Cuando tenía 12 y pagué su campamento de verano vendiendo joyas que mi madre me había dejado. Cuando tenía 18 y financié su universidad trabajando dobles turnos. Yo era la fuerte. La que siempre podía con todo.
la que nunca pedía nada a cambio. Y esa fortaleza se convirtió en mi condena. Porque cuando eres fuerte, la gente asume que no te duele. Asume que puedes dar y dar y dar sin vaciarte. Asume que tu amor no tiene límites ni condiciones. Rodrigo siguió hablando. Podemos ir mañana mismo a hacer el trámite. Eugenia ya tiene todos sus documentos listos. Por supuesto que los tenía listos. Esto estaba planeado. Esto no fue una idea espontánea nacida durante la cena. Ellos lo habían discutido. Lo habían decidido. Y ahora solo me le estaban informando, como si mi opinión fuera un trámite sin importancia. $80,000, susurré. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? Que costó $80,000, repetí, más fuerte esta vez. El carro que quieres regalar costó $80,000. Leticia soltó una risa incómoda. Sí, pero no es como si lo necesitaras de vuelta, ¿o sí? Ya lo regalaste. Ya lo regalaste. Como si un regalo fuera una transferencia permanente e irrevocable de todo derecho, incluso el derecho a sentirme traicionada. Sergio finalmente levantó la vista. Me miró. Y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Vi vergüenza. Hubo un tiempo en que yo creía que dar era amor, que sacrificarme era prueba de devoción, que ceder significaba mantener la paz. Pero la paz construida sobre tu propio silencio no es paz. Es una bomba de tiempo. Cuando Rodrigo nació, juré que nunca le faltaría nada. Nunca. Sergio y yo vivíamos en un departamento diminuto. 2 habitaciones, paredes delgadas, vecinos ruidosos. Pero era nuestro. Y cuando ese bebé llegó a nuestras vidas, el mundo se volvió más pequeño y más grande al mismo tiempo. Trabajaba en una oficina administrativa. Nada glamoroso. Facturas, archivos, café amargo que bebía para mantenerme despierta. Sergio trabajaba en construcción. Llegaba a casa con las manos ásperas y la espalda adolorida. Pero éramos felices. O eso pensaba. Rodrigo creció siendo el centro del universo. Mi universo. Le compré su primera bicicleta vendiendo el anillo de compromiso que mi abuela me había dejado. Sergio no lo supo hasta años después. Cuando lo descubrió, solo dijo, debiste decirme. Pero ¿cómo podía decirle? ¿Cómo podía admitir que elegir entre un anillo muerto y la sonrisa de mi hijo no era realmente una elección? Cuando Rodrigo tenía 12 años, quiso ir a un campamento de verano. Todos sus amigos iban. Todos menos él, porque no teníamos el dinero. Lo vi llorar esa noche en su cuarto. Un llanto silencioso que intentaba esconder detrás de la almohada. Vendí las joyas de mi madre. Aretes de oro. Un collar antiguo. Una pulsera con perlas que ella usaba en ocasiones especiales. Las llevé a una casa de empeño y las cambié por un cheque y un recibo arrugado. Rodrigo fue al campamento. Volvió bronceado y feliz, con historias que contó durante semanas. Nunca supo el precio. Cuando cumplió 18, ganó un lugar en la universidad. Una universidad buena, cara, lejos de casa. Sergio y yo nos miramos esa noche en la cocina, sabiendo que no teníamos cómo pagarlo. Pediremos un préstamo, dijo Sergio. No, respondí. Yo consigo el dinero. Conseguí un segundo trabajo. Limpiaba oficinas por las noches después de mi turno normal. Llegaba a casa a las 2 de la mañana. Dormía 4 horas. Me levantaba y volvía a empezar. Durante 4 años viví así. 4 años donde mi cuerpo se convirtió en una máquina que funcionaba con café y fuerza de voluntad. Rodrigo se graduó con honores. En la ceremonia, me abrazó y dijo, gracias, mamá. Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes. Ustedes. Plural. Como si Sergio y yo hubiéramos contribuido en partes iguales. Pero yo no dije nada. Porque eso era lo que hacían las buenas madres, ¿verdad? Daban sin llevar la cuenta. Amaban sin esperar reconocimiento. Excepto que sí llevaba la cuenta. En algún lugar profundo de mi alma, había un libro de contabilidad invisible donde cada sacrificio quedaba registrado. No por rencor, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que todo esto significaba algo. Que yo significaba algo. Luego llegó Leticia. Apareció en la vida de Rodrigo como un huracán vestido de seda. Bonita,
segura de sí misma, de una familia con dinero. Eugenia, su madre, era viuda de un empresario. Tenían una casa grande, carros importados, vacaciones en Europa. La primera vez que Leticia vino a cenar, miró alrededor de nuestro comedor con esa sonrisa educada que la gente rica usa cuando visita a los pobres. Una sonrisa que dice, qué acogedor, pero piensa, qué pequeño. Eugenia vino después. Se sentó en mi sofá como si fuera un trono temporal. Bebió el té que le preparé y comentó, qué interesante. Es té de bolsita. Como si el té de bolsita fuera un insulto personal. Pero me tragué el orgullo. Porque Rodrigo estaba enamorado. Y yo quería que fuera feliz. Incluso si su felicidad significaba compartirlo con mujeres que me veían como algo inferior. La boda fue cara. Demasiado cara. Leticia quería un evento de revista. 500 invitados. Orquesta en vivo. Flores importadas. Un vestido que costaba más que mi carro. Es su día especial, dijo Sergio cuando vio mi cara al recibir el presupuesto. No tenemos este dinero, respondí. Encontraremos la forma. Y la encontramos. Vendimos el terreno que habíamos comprado años atrás, pensando en construir una casa para nuestro retiro. Ese terreno donde yo imaginaba un jardín pequeño, una hamaca bajo los árboles, paz después de tantos años de guerra. Lo vendimos. Y pagamos una boda donde Eugenia se paseaba como la reina madre, recibiendo felicitaciones porque hijo tan maravilloso había criado Marisol. Había criado. Pasado. Como si mi trabajo estuviera terminado. Después de la boda, las cosas cambiaron. Rodrigo visitaba menos. Cuando venía, Leticia siempre tenía una excusa para no acompañarlo. O venían juntos, pero ella pasaba todo el tiempo en su teléfono, enviando mensajes, riendo de chistes que yo no escuchaba. Un día, Rodrigo llegó con una noticia. Mamá, necesito pedirte un favor. Los favores siempre empezaban así. Suaves. Razonables. Leticia y yo queremos comprar un departamento, pero necesitamos ayuda con el enganche. Solo $10,000. Te los devolvemos en 6 meses. $10,000. 6 meses. Le di el dinero. Era parte de mis ahorros para el retiro. Pero me dije que era una inversión en su futuro. En 6 meses lo recuperaría. Pasaron 6 meses. Luego 12. Luego 18. Nunca vi ese dinero de vuelta. Cuando finalmente reuní el valor para mencionarlo, Rodrigo pareció ofendido. Mamá, pensé que era un regalo. No sabía que estabas llevando la cuenta. Llevando la cuenta. Como si recordar que me debían $10,000 fuera un defecto de carácter. Y ahora, años después, sentada en mi propia mesa, escuchaba a ese mismo hijo decirme que iba a regalar un carro de $80,000 a su suegra. Un carro que compré después de años ahorrando. Después de rechazar vacaciones, ropa nueva, lujos pequeños. Lo compré porque Rodrigo consiguió un ascenso importante y yo quería celebrarlo. Quería que supiera que estaba orgullosa. Quería, estúpidamente, que me viera. Pero él no me veía. Nunca me había visto realmente. Para él, yo era un recurso inagotable. Un banco emocional del que podía retirar sin límite. Y yo había permitido que creyera eso. Miré a Rodrigo a través de la mesa. Sus ojos evitaban los míos. Leticia sonreía. Eugenia comía con la elegancia de alguien que ya había ganado. Y algo dentro de mí dijo, basta. ¿Cuándo planeaban decirme esto? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Rodrigo parpadeó, sorprendido por mi tono. Te lo estamos diciendo ahora, mamá. Por eso organizamos esta cena. Esta cena. Esta maldita cena que yo cociné. En mi casa. Con mi comida. En la mesa que yo puse. Organizaron, repetí lentamente. Ustedes organizaron una cena en mi casa para informarme que van a regalar mi regalo. Leticia soltó un suspiro impaciente. Marisol, no seas dramática. Ya te lo explicamos. Eugenia necesita el carro. Tú ya hiciste tu parte al regalárselo a Rodrigo. Ahora él puede hacer lo que quiera con él. Dramática. Esa palabra.
Esa palabra que usan para silenciar a las mujeres que se atreven a sentir, que se atreven a protestar, que se atreven a decir, esto me duele. El carro está a mi nombre, dije. Silencio. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué? Que el carro todavía está legalmente a mi nombre. Nunca hicimos la transferencia oficial. Esto era verdad. Cuando compré el carro, mi abogado, un viejo amigo de la familia, me sugirió esperar unos meses antes de transferirlo. Solo por precaución, había dicho. A veces los hijos jóvenes tienen accidentes, problemas legales. Es mejor proteger el bien hasta estar seguros. Yo había aceptado sin pensar mucho en ello. Pero ahora, mirando las caras alrededor de la mesa, agradecí ese consejo. Leticia dejó su tenedor con un golpe seco. Bueno, entonces lo arreglamos mañana mismo. Primero lo pasas a nombre de Rodrigo, y luego él lo pasa a Eugenia. No. Esa palabra pequeña cayó como una piedra en agua quieta. Las ondas se expandieron por toda la mesa. ¿Cómo que no? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Mamá, me lo regalaste. Es mío. Te lo presté. Hay una diferencia. No es verdad. Dijiste que era mío. En mi cumpleaños. Dijiste, este es tu regalo, hijo. Lo mereces. Lo recordaba. Recordaba cada palabra. Recordaba su cara de felicidad. Recordaba abrazarlo y sentir que finalmente, había hecho algo suficientemente grande para demostrar mi amor. Pero también recordaba todas las veces que él no estuvo. Todas las llamadas sin devolver. Todas las promesas rotas. Todos los después te llamo, mamá, que nunca llegaron. Cometí un error, dije. Eugenia habló por primera vez en varios minutos. Su voz era fría como hielo. Marisol, esto es vergonzoso. Estás lastimando a tu propio hijo por un objeto material. Un objeto material. $80,000 reducidos a un objeto material por una mujer que probablemente gastaba eso en un fin de semana en el spa. Tiene razón, mamá. Rodrigo tomó la mano de Leticia. Esto no se trata del carro. Se trata de que no puede soltar. Siempre ha sido así. Controladora. Asfixiante. Controladora. Asfixiante. Las palabras me golpearon como puños. Este era mi hijo. El niño al que amamanté. Al que cuidé cuando tuvo fiebre. Al que enseñé a leer. Al que defendí de bullies en la escuela. Al que amé con cada fibra de mi ser. Y me estaba llamando asfixiante. ¿Sabes qué es asfixiante, Rodrigo? Mi voz temblaba ahora, pero no de debilidad. De rabia contenida. Asfixiante es trabajar 2 empleos para pagar tu universidad mientras tú te quejabas de que tu mesada no era suficiente. Asfixiante es vender las joyas de mi madre para que fueras a un campamento. Asfixiante es cancelar mis sueños una y otra vez para financiar los tuyos. Nadie te pidió que hicieras eso, dijo Leticia. La miré. Realmente la miré. Ese vestido color marfil. Esas uñas perfectamente arregladas. Ese anillo de diamantes que brillaba bajo las luces. Y sentí algo que nunca había sentido antes hacia ella. Desprecio puro. Tienes razón, dije lentamente. Nadie me lo pidió. Lo hice porque soy su madre. Porque eso es lo que hacen las madres. Se sacrifican. Pero aparentemente, ese sacrificio tiene fecha de vencimiento. Y ustedes decidieron que ya expiró. Sergio puso su mano sobre la mía. Fue un gesto pequeño, pero después de tanto silencio, significó todo. Marisol, dijo Eugenia con esa voz condescendiente que usaba siempre. Entiendo que estés molesta. Pero piensa en esto racionalmente. Yo realmente necesito un carro confiable. El mío tiene 15 años. Se descompone constantemente. Rodrigo y Leticia solo están tratando de ayudar a su familia. Su familia. Como si yo no fuera familia. Como si mi necesidad de ser respetada fuera menos importante que su necesidad de un carro nuevo. ¿Y qué hay de lo que yo necesito?, pregunté. Todos me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué necesitas tú?, repitió Rodrigo, genuinamente confundido. Esa confusión me partió el corazón más que cualquier insulto. Porque era real.
Él realmente no podía imaginar que yo tuviera necesidades. Que yo fuera algo más que una fuente inagotable de recursos y amor incondicional. Necesito que me respeten, dije. Necesito que valoren lo que hago. Necesito dejar de ser invisible. Nadie te hace invisible, mamá. Eres tú la que lo piensas todo demasiado. Lo piensas todo demasiado. Otra frase para invalidar. Para hacer que mis sentimientos parezcan exagerados. Irracionales. Equivocados. Leticia se levantó de la mesa. Esto es ridículo. Eugenia, lo siento mucho. No pensé que esto se iba a poner tan incómodo. No te disculpes, respondió Eugenia, también levantándose. Claramente hay problemas aquí que van más allá del carro. Sí, había problemas. Problemas que se habían acumulado durante años como polvo debajo de una alfombra. Y ahora que finalmente los estaba sacudiendo, todos actuaban como si yo fuera la culpable del desastre. No se vayan, dijo Rodrigo, poniéndose de pie también. Mamá va a recapacitar. Solo necesita un momento. Recapacitar. Como si yo fuera la irracional. Como si establecer un límite fuera un acto de locura temporal. No voy a recapacitar, dije, mi voz más fuerte ahora. El carro se queda a mi nombre. Y si tienes algún problema con eso, Rodrigo, puedes devolverlo. Su cara se puso roja. Me estás quitando mi regalo. Te estoy quitando la ilusión de que puedes disponer de mis cosas sin consultarme. Esto es increíble. Leticia tomó su bolso. Eugenia, vámonos. No tenemos que quedarnos aquí escuchando esto. Eugenia asintió, pero antes de irse, me miró con esos ojos fríos. Qué triste, Marisol. Qué triste que el amor de una madre venga con tantas condiciones. Condiciones. Ella habló de condiciones cuando yo había dado todo sin pedidos ni contratos. Cuando había vaciado mi vida entera en la de mi hijo sin guardar nada para mí. Y ahora que pedía una migaja de respeto, me acusaban de ser condicional. Las vi salir. Leticia y Eugenia caminaron hacia la puerta con sus cabezas en alto, como mártires incomprendidas. Rodrigo la siguió, pero se detuvo en el umbral. Se volteó hacia mí. Y por un segundo, solo un segundo, vi al niño que fue. Al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Al niño que decía te amo, mami, antes de dormir. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me miraba con decepción. Nunca pensé que serías tan egoísta, mamá. Y se fue. La puerta se cerró. El silencio llenó la casa como agua fría. Me quedé de pie en medio del comedor. La mesa todavía llena de comida que nadie terminó de comer. Las velas seguían encendidas. El humo subía en espirales delgadas hacia el techo. Todo se veía perfecto. Todo excepto yo. Sergio no se había movido de su silla. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. La cabeza inclinada. Respiraba profundo, como si estuviera preparándose para decir algo que llevaba años guardado. Marisol. Su voz sonó diferente. No suave ni conciliadora como siempre. Sonó cansada. Derrotada. Me senté lentamente. Mis piernas temblaban. No de miedo. De adrenalina. De algo que se sentía peligrosamente parecido a la libertad. Tenías que hacerlo, dijo Sergio sin mirarme. Tenías que pararte frente a él. ¿Crees que hice lo correcto? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos. Creo que hiciste lo que yo debía hacer hace años. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Sergio nunca hablaba así. Sergio era el pacificador. El que suavizaba los conflictos. El que me pedía paciencia cuando yo quería gritar. Durante 29 años te vi darte completa, continuó. Te vi vaciarte por ese niño. Y yo no dije nada. Pensé que era amor. Pensé que eso era lo que significaba ser buenos padres. Dar todo. No pedir nada. Se pasó las manos por el rostro. Un gesto de agotamiento absoluto. Pero no era amor, Marisol. Era sacrificio mal entendido. Y yo te dejé hacerlo sola. Te dejé cargar todo mientras yo me escondía detrás del trabajo, de la necesidad de mantener la paz, de la cobardía. Sergio. No.
Su voz se quebró. Déjame terminar. Porque si no lo digo ahora, nunca lo voy a decir. Vi cómo vendías las joyas de tu madre. Vi cómo trabajabas 2 empleos. Vi cómo te consumías lentamente y yo no hice nada. Porque era más fácil dejarte ser la fuerte. Era más cómodo creer que tú podías con todo. Una lágrima rodó por su mejilla. Sergio nunca lloraba. En 35 años de matrimonio, lo había visto llorar 3 veces. Cuando nació Rodrigo. Cuando murió su padre. Y ahora. Cuando Rodrigo dijo lo del carro, susurró. Algo dentro de mí se rompió. Vi su cara. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa de quien espera que digas que sí porque siempre has dicho que sí. Y me dio asco. Asco. De él. De mí. De lo que hicimos. Porque yo también soy culpable. Marisol. Yo lo malcrié tanto como tú. Pero mientras tú lo malcriaste con amor y sacrificio, yo lo malcrié con silencio y complicidad. Extendió su mano sobre la mesa. Tomé la suya. Estaba fría. Temblaba ligeramente. Cuando Leticia se rió y dijo que era solo un carro, continuó Sergio. Quise pararme y gritarles. Quise decirles que no tenían idea de lo que costó ese carro. No en dinero. En años de tu vida. En sueños que cancelaste. En noches que no dormiste. ¿Por qué no lo hiciste? Porque esperaba que tú lo hicieras. Y lo hiciste. Finalmente lo hiciste. Nos quedamos así, tomados de la mano en medio del desastre. La comida se enfriaba. Las velas se consumían. Y por primera vez en años, sentí que mi esposo realmente me veía. Va a llamar, dije después de un rato. Rodrigo va a llamar. Va a intentar hacerme sentir culpable. Lo sé. Leticia va a publicar algo en redes sociales. Va a contar su versión. Van a hacerme ver como la villana. Probablemente. Y yo voy a quedar como la madre terrible que le quitó un regalo a su hijo. Sergio apretó mi mano. O vas a quedar como la mujer que finalmente se respetó a sí misma. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. La mujer que finalmente se respetó a sí misma. Sonaba tan simple. Tan obvio. Pero había tardado 63 años en llegar ahí. Mi teléfono vibró. Lo miré. Era un mensaje de Rodrigo. No lo leas ahora, dijo Sergio. Dale tiempo. Date tiempo. Pero mi curiosidad pudo más. Abrí el mensaje. Mamá, sé que estás molesta. Pero esto es demasiado. Leticia está llorando. Eugenia está humillada. ¿Todo por un carro? ¿Esto es lo que somos ahora? Por favor, recapacita. Hablaremos mañana cuando estés más calmada. Más calmada. Como si mi postura firme fuera producto de histeria temporal. Le pasé el teléfono a Sergio. Leyó el mensaje. Su mandíbula se tensó. Vas a responder. No sé qué decir. Di la verdad. ¿Cuál verdad? Que se acabó. Que ya no van a tratarte como un recurso infinito. Que el banco emocional está cerrado. Tomé el teléfono. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Escribí y borré. Escribí y borré. Finalmente encontré las palabras. Rodrigo, no estoy molesta. Estoy despierta. Y no voy a recapacitar porque no hay nada de qué arrepentirme. El carro se queda a mi nombre. Si eso te parece injusto, devuélvelo. Pero no voy a permitir que dispongan de mis cosas sin mi consentimiento. Eso no es amor. Es abuso disfrazado de familia. Te quiero. Pero ya no voy a dejar que me falten al respeto. Apreté enviar antes de poder detenerme. Sergio sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Bien. ¿Bien? Acabo de declararle la guerra a nuestro único hijo. No. Acabas de establecer un límite. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró otra vez. Rodrigo estaba escribiendo. Los 3 puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron. Aparecieron y desaparecieron. Finalmente llegó su respuesta. No puedo creer que seas tan egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que hemos hecho por ti. Leí esa línea una y otra vez, tratando de encontrar un solo ejemplo.
Una sola cosa que Rodrigo hubiera hecho por mí que no fuera existir. Que no fuera permitirme amarlo. Que no fuera darme el privilegio de servirle. No encontré nada. ¿Qué hizo por mí?, pregunté en voz alta. ¿Qué diablos hizo alguna vez por mí? Sergio negó con la cabeza. Nada. Y esa es la tragedia. Él realmente cree que su existencia es suficiente contribución. Otro mensaje llegó. De Leticia. Marisol, me decepcionaste. Pensé que eras diferente. Pero eres como todas las suegras. Controladora y manipuladora. Eugenia está devastada. Espero que estés feliz. No respondí. ¿Qué podía decir? Cualquier defensa sonaría a justificación. Cualquier explicación sería usada en mi contra. Entonces llegó un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era Eugenia. Marisol, lamento que hayas elegido este camino. Rodrigo y Leticia son buenas personas que solo intentaban ayudarme. Pero entiendo. A tu edad, a veces el miedo a la irrelevancia nos hace actuar de formas irracionales. Espero que encuentres paz. Porque claramente no la tienes. A tu edad. Miedo a la irrelevancia. Irracionalidad. Cada palabra diseñada para herirme. Para hacerme sentir vieja, patética, equivocada. Le mostré el mensaje a Sergio. Su cara se puso roja. Esa mujer. Déjalo, dije. Ya no importa. Pero sí importaba. Porque esto apenas comenzaba. Esto no era el final de la batalla. Era el principio de la guerra. Me levanté de la mesa. Comencé a recoger los platos. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer uno. Sergio me detuvo. Déjalo. Lo haremos juntos mañana. No puedo simplemente dejarlo. Sí puedes. Me llevó a la sala. Me senté en el sofá. El mismo sofá donde Eugenia se había sentado como reina. El mismo sofá donde había amamantado a Rodrigo 35 años atrás. Todo en esta casa tenía memorias. Fantasmas de momentos mejores. ¿Hice lo correcto?, pregunté otra vez. Sergio se sentó junto a mí. Me rodeó con su brazo. Hiciste lo único que podías hacer. Te defendiste. Y eso, mi amor, nunca puede estar mal. Recosté mi cabeza en su hombro. Cerré los ojos. Y por primera vez en toda la noche, lloré. No de tristeza. De alivio. Porque finalmente, después de tantos años, alguien estaba de mi lado. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo mientras Sergio roncaba suavemente a mi lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Rodrigo. Esa expresión de decepción. Esa mirada que decía, ya no te reconozco. ¿Pero alguna vez me reconoció realmente? ¿O solo reconocía lo que yo hacía por él? A las 3 de la mañana, tomé mi teléfono. Tenía 17 notificaciones. Mensajes. Comentarios. Etiquetas en publicaciones. Leticia había cumplido su promesa. Abrí Instagram. Ahí estaba. Una foto de ella llorando. El maquillaje corrido artísticamente. La luz perfecta capturando cada lágrima. El caption era una obra maestra de manipulación. Cuando tu familia política te hace sentir que no vales nada. Cuando un objeto material importa más que las relaciones. Cuando el amor tiene precio. Estoy devastada. Mi mamá solo necesitaba ayuda y nos ofrecimos a dar algo que ya era nuestro. Pero aparentemente, algunos regalos vienen con condiciones ocultas. Aprende de quien no quieres ser. Tenía más de 200 comentarios. Los leí. Cada uno era un puñal. ¡Qué suegra tan tóxica! Las suegras envidiosas son lo peor. Tu esposo debería defenderte. Pobrecita. Te mereces mejor familia. Había emojis de corazones rotos. De abrazos virtuales. De aplausos para Leticia por ser tan fuerte. Una parte de mí quería responder. Quería contar mi versión. Explicar que el carro costó $80,000. Que lo compré con sacrificio. Que ellos nunca preguntaron, solo exigieron. Pero ¿a quién le importaría? En las redes sociales, la víctima que llora primero gana. La narrativa que llega primero se vuelve verdad.
Seguí bajando. Eugenia había compartido la publicación de Leticia con su propio comentario. Algunas personas nunca superan sus inseguridades. Le abrimos nuestras vidas a esta mujer, la tratamos como familia, y así nos paga. Pero nosotros somos mejores que eso. Seguiremos amando a pesar del odio. Amar a pesar del odio. Como si yo fuera la villana de una telenovela. Los comentarios en su publicación eran peores. Tu nuera es una santa por aguantar eso. Esa señora necesita terapia. ¿Cómo puede ser tan miserable? Apagué el teléfono. Lo puse boca abajo en la mesita de noche. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como moscas alrededor de basura. Tóxica. Envidiosa. Miserable. Insegura. ¿Era todo eso? ¿Negarme a ser pisoteada me convertía en un monstruo? Me levanté. Fui a la cocina. El comedor todavía estaba como lo habíamos dejado. Platos sucios. Comida fría. Velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera. Comencé a limpiar. Necesitaba hacer algo con mis manos. Algo productivo. Algo que me hiciera sentir que tenía control sobre al menos un pedazo de mi vida. Lavé cada plato con precisión obsesiva. Guardé la comida que nadie comió. Limpié la mesa hasta que brilló. Barrí el piso. Sacudí las migajas. Cuando terminé, la cocina se veía perfecta. Como si nada hubiera pasado. Como si mi vida no se estuviera desmoronando. El sol comenzaba a salir. Una luz gris se filtraba por las ventanas. Preparé café. El aroma llenó la casa. Un olor familiar. Reconfortante. Sergio apareció en la puerta de la cocina. Tenía el pelo despeinado. Los ojos hinchados de sueño. ¿Cuánto tiempo llevas despierta? Toda la noche. Se sentó frente a mí. Tomó mi mano. Lo vi. ¿Viste qué? Las publicaciones. Los comentarios. Todo. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. No importa. Sí importa. Están destruyendo tu reputación. ¿Qué reputación? No soy nadie importante. Solo soy una mujer de 63 años que finalmente dijo que no. Eres mi esposa. Eres la madre de Rodrigo. Eres alguien importante para mucha gente. ¿Para quién? Nombre una persona que esté de mi lado en esto. Sergio abrió la boca. La cerró. No pudo nombrar a nadie. Porque no había nadie. Leticia controlaba la narrativa. Eugenia tenía los seguidores. Y yo solo tenía la verdad, que en el mundo de las redes sociales valía menos que nada. Puedes responder, sugirió Sergio. Puedes contar tu versión. ¿Y sonar como una vieja amargada defendiéndose? No. Ya tomé mi decisión. Que piensen lo que quieran. Pero era mentira. Sí me importaba. Me importaba tanto que sentía el pecho apretado. Me importaba tanto que había pasado toda la noche sin dormir. Me importaba tanto que quería gritar. Mi teléfono sonó. Era mi hermana, Adriana. Hola. Marisol, ¿qué demonios pasó? Su voz sonaba urgente. Preocupada. ¿Viste las publicaciones? Todo el mundo las vio. Leticia las compartió en todos lados. Incluso las vi en grupos de mamás donde ni siquiera sabía que ella estaba. ¿Es verdad? ¿Le quitaste el carro a Rodrigo? No le quité nada. El carro siempre estuvo a mi nombre. Pero se lo habías regalado, ¿no? Sí, pero... Entonces técnicamente sí se lo quitaste. Esas palabras me golpearon. Mi propia hermana. Mi propia sangre. Adriana, ellos querían regalárselo a Eugenia sin siquiera preguntarme. Lo sé. Lo leí. Y entiendo que te molestara. Pero Marisol, ¿valía la pena? ¿Valía la pena crear este escándalo por un carro? No es por el carro. Entonces, ¿por qué? Por respeto. Por dignidad. Por ya no ser invisible. Silencio del otro lado. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Mira, suspiró Adriana finalmente. Solo digo que tal vez podrías haber manejado esto diferente.
Más privadamente. Ahora toda la familia está hablando. Mamá estaría horrorizada. Mamá. Invocó a nuestra madre muerta para hacerme sentir culpable. Mamá me enseñó a dar todo por mis hijos, dije lentamente. Pero olvidó enseñarme cuándo parar. Eres demasiado dramática. Siempre lo has sido. Dramática otra vez. Esa palabra maldita. Tengo que irme, dije. Marisol, espera. Solo piénsalo. Llama a Rodrigo. Discúlpate. Arreglen esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Disculparme por qué? Por tener límites. Por lastimar a tu hijo. Por crear drama innecesario. Por ser terca. Colgué. No podía escuchar más. Mi propia hermana me había dado la espalda sin siquiera escuchar mi versión completa. Sergio me miraba con preocupación. ¿Qué dijo? Que me disculpe. Que soy dramática. Que mamá estaría horrorizada. Tu hermana siempre fue así. Siempre eligiendo el camino fácil. Tal vez tenga razón. Tal vez soy yo la que está mal. No. Su voz sonó firme. Final. No vas a hacer esto. No vas a dejar que te convenzan de que defender tu dignidad es un error. Pero las dudas ya estaban sembradas. Porque cuando todo el mundo te dice que estás equivocada, eventualmente empiezas a creerlo. Mi teléfono siguió sonando durante todo el día. Llamadas que no contesté. Mensajes que no leí. Notificaciones que ignoré. A las 2 de la tarde, alguien tocó la puerta. Sergio fue a abrir. Escuché voces. Una de ellas era familiar. Rodrigo. Mi corazón se aceleró. No estaba lista para esto. No todavía. Entró a la sala. Se veía cansado. Ojeroso. Como si tampoco hubiera dormido. Mamá. Rodrigo. Nos miramos. Había tanta distancia entre nosotros. 2 metros físicos. Años emocionales. Necesitamos hablar. ¿Vamos a hablar o vienes a exigir? Frunció el ceño. Vengo a entender. Vengo a ver si todavía queda algo de la madre que conocí. La madre que conociste se murió anoche en esa cena. Nació alguien nuevo. Alguien que ya no se deja usar. ¿Usar? ¿Crees que te usé? Sí. Durante años. Y yo te dejé porque pensé que eso era amor. Se sentó sin pedir permiso. Sergio se quedó de pie junto a mí. Una presencia silenciosa pero sólida. Mamá, ¿tienes idea del daño que causaste anoche? Leticia no para de llorar. Eugenia está humillada. Y yo estoy en medio tratando de mantener la paz. ¿Y qué hay de mí? ¿Quién se preocupa por el daño que me causaron ustedes? Nosotros no te hicimos nada. Solo te pedimos un favor. Un favor que tú podías hacer sin ningún problema. No me lo pidieron. Me lo informaron. Hay una diferencia. Porque sabíamos que dirías que sí. Siempre dices que sí. Exactamente. Y por eso se sienten con derecho. Porque nunca aprendieron a aceptar un no. Rodrigo se pasó las manos por el pelo. Un gesto de frustración que hacía desde niño. No entiendes. Eugenia realmente necesita ese carro. El de ella está a punto de morir. Y nosotros pensamos que sería lindo ayudarla. Que sería un gesto hermoso. ¿Con mi dinero? ¿Con mi sacrificio? Sin preguntarme. Ya era mi carro. No. Era un regalo que podía ser revocado si no respetaba su significado. ¿Qué significado? ¿Qué te debía estar eternamente agradecido? Que nunca podía hacer nada con él sin tu permiso. Que no lo regalaras a alguien más como si no valiera nada. Como si yo no valiera nada. Esto no tiene que ver con tu valor. Tiene que ver con tu control. Me levanté. Ya no podía seguir sentada. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. Esto tiene que ver con control. Pero no con mi necesidad de controlar. Sino con mi decisión de ya no ser controlada. Ya no voy a dejar que dicten mis decisiones. Que dispongan de mis cosas. Que me traten como un recurso infinito. Nadie te trata así. ¿No?
¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar algo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo porque querías verme? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste por algo sin que fuera un trámite? No respondió. Porque no había respuesta. Eso pensé, dije suavemente. Se levantó. Sus ojos brillaban. No sé si de lágrimas o de rabia. Eres imposible. Leticia tenía razón. Eres tóxica. Y yo fui un tonto por no verlo antes. Esas palabras deberían haberme destruido. Deberían haberme hecho arrodillar y suplicar perdón. Pero no lo hicieron. Porque por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo fundamental. No podía controlar lo que él pensaba de mí. Solo podía controlar cuánto dejaba que me lastimara. Si eso es lo que crees, dije con voz tranquila, entonces tal vez es mejor que te vayas. Me estás corriendo. Te estoy dejando ir. Hay una diferencia. Nos miramos una última vez, buscando algo. Reconocimiento. Remordimiento. Amor. No encontramos nada. Salió sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa. Sergio me abrazó. Y yo me permití, finalmente, desmoronarme completamente. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Rodrigo no llamó. Yo tampoco. Nos convertimos en extraños unidos por sangre, pero separados por orgullo y dolor. Las publicaciones de Leticia seguían llegando. Cada una más dramática que la anterior. Fotos de ella y Rodrigo abrazados con captions sobre familia verdadera y superar la toxicidad. Eugenia compartía cada una con comentarios sobre perdonar a quienes no saben amar. Mi teléfono se convirtió en un arma. Cada notificación era una bala. Cada comentario era una herida. Dejé de abrirlo. Sergio sugirió que borrara mis redes sociales por un tiempo. Solo hasta que esto se calme, dijo. Como si fuera a calmarse. Como si el internet alguna vez olvidara. Pero tenía razón. Desinstalé todo. Instagram, Facebook, WhatsApp. Cualquier cosa que me conectara con el mundo que me había juzgado sin conocer mi historia. El silencio fue extraño al principio. Aterrador. Durante años había dependido de esas aplicaciones para sentirme conectada. Para ver fotos de Rodrigo. Para saber de su vida aunque él no me la contara directamente. Ahora no había nada. Solo el vacío. Y en ese vacío, por primera vez en décadas, escuché mi propia voz. Una semana después de la cena, Sergio llegó a casa con un papel en la mano. Tenía una expresión seria. ¿Qué es eso? Una citación. Rodrigo contrató un abogado. El mundo se detuvo. ¿Qué? Está demandando. Dice que el carro era legalmente suyo porque fue un regalo. Quiere que un juez ordene la transferencia. Tomé el papel con manos temblorosas. Leí las palabras legales. Demandante. Demandado. Propiedad en disputa. Regalo irrevocable. Mi hijo me estaba demandando. No puede hacer esto, susurré. Aparentemente sí puede. Me senté. Las piernas ya no me sostenían. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a abogados y cortes y documentos legales? Porque dejaste de ceder. Y él no sabe cómo lidiar con eso. Releí el documento. Había una fecha de audiencia. 3 semanas. Tendría que pararme frente a un juez y explicar por qué no quería darle un carro de $80,000 a mi propio hijo. Necesitamos un abogado, dijo Sergio. No tenemos dinero para abogados. Entonces venderemos algo. Pero no vas a enfrentar esto sola. Llamamos a Marco, el abogado que me había aconsejado mantener el carro a mi nombre. Un hombre de 70 años con más experiencia que paciencia. Vino a la casa al día siguiente. Leyó la demanda. Soltó una risa seca. Esto no va a ningún lado. El carro está a tu nombre. No hay contrato de donación firmado. Técnicamente sigue siendo tuyo. Entonces, ¿por qué nos está demandando? Porque está enojado. Porque quiere asustarte. Porque piensa que vas a ceder si te presiona lo suficiente. No voy a ceder. Marco me miró por encima de sus lentes. ¿Estás segura?
Porque esto se va a poner feo. Va a traer testigos. Va a contar una historia donde tú eres la villana. Va a hacer que parezca que le prometiste el carro y ahora te estás retractando por malicia. Que lo haga. Va a lastimarte. Va a decir cosas en esa corte que no podrás olvidar. Ya me lastimó. Ya dijo cosas que no puedo olvidar. ¿Qué más puede hacer? Marco asintió lentamente. Está bien. Entonces peleamos. La noticia de la demanda se filtró rápidamente. No sé cómo. Tal vez Rodrigo la compartió. Tal vez Leticia la publicó. Tal vez el universo simplemente decidió que mi humillación necesitaba ser pública. Adriana llamó otra vez. ¿Es verdad? Rodrigo te está demandando. Sí. Dios mío, Marisol, ¿ves lo que provocaste? ¿Lo que yo provoqué? Él es quien contrató al abogado. ¿Por qué lo empujaste? Porque no quisiste ser razonable. Ser razonable significaba dejarme pisotear. Significaba ser su madre. Significaba poner su felicidad antes que tu orgullo. Mi orgullo. Como si defender mis derechos fuera vanidad. Es un maldito carro, Marisol. Un objeto. ¿Vale la pena destruir tu relación con tu único hijo por un objeto? No es el objeto. Es el principio. Los principios no te van a abrazar cuando estés vieja y sola. Esas palabras se clavaron como agujas. Vieja y sola. El mayor miedo de cualquier madre. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada siendo un tapete. Entonces disfruta tu dignidad, dijo Adriana con frialdad. Porque cuando todo esto termine, no te va a quedar nada más. Colgó. Una por una, las personas en mi vida eligieron bandos. Y una por una, eligieron el de Rodrigo. Primas que no veía hace años opinaban en grupos familiares. Marisol siempre fue complicada. Tías lejanas que nunca me llamaban de repente tenían consejos. Los hijos son más importantes que el orgullo. Amigas de décadas desaparecían silenciosamente de mi vida. Era más fácil creer que yo estaba loca. Que yo era el problema. Porque la alternativa era admitir que ellas también habían pasado por lo mismo. Que ellas también habían sido usadas y descartadas por sus familias. Y admitir eso dolía demasiado. Sergio se convirtió en mi ancla. El único que me recordaba por qué estaba haciendo esto. No estás loca, me decía cada noche. Estás cuerda por primera vez en años. Pero había momentos, en la oscuridad de las 3 de la mañana, donde dudaba. Donde pensaba que tal vez todos tenían razón. Que tal vez yo era el monstruo de esta historia. 2 semanas antes de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Hola. Señora Marisol, mi nombre es Fabiola. Soy periodista del noticiero local. Me gustaría hablar con usted sobre su caso. Mi estómago se hundió. Mi caso. La demanda de su hijo. Estamos haciendo un reportaje sobre conflictos familiares y redes sociales. Su historia es muy resonante. No tengo nada que decir. Entiendo que es difícil. Pero su hijo ya dio su versión. Y la versión pública es muy diferente a lo que entiendo que realmente pasó. No quiere defender su nombre. Mi nombre no necesita defensa. Solo necesita paz. Señora Marisol, con todo respeto, su nombre ya está siendo destruido. Leticia ha dado entrevistas. Eugenia ha hablado con blogs. Usted es la villana en esta historia y ni siquiera está contando su lado. Porque mi lado no le importa a nadie. Me importa a mí. Y le importará a muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Mujeres que dan todo y nunca reciben nada. Mujeres que son castigadas por finalmente decir basta. Sus palabras me tocaron algo profundo. Porque tenía razón. Esto no era solo sobre mí. Era sobre cada madre que se había vaciado por sus hijos. Cada esposa que había cedido hasta desaparecer. Cada mujer que había confundido amor con autodestrucción. Déjeme pensarlo, dije. Tengo hasta mañana. Después el reportaje sale con o sin usted. Y créame, es mejor que su voz esté incluida. Esa noche hablé con Sergio. Con Marco. Con la única amiga que me quedaba,
una mujer llamada Leticia irónicamente, que trabajaba conmigo hace 20 años y nunca me juzgó. Hazlo, dijo Sergio. Cuenta tu historia. Va a empeorar las cosas con Rodrigo. Las cosas no pueden empeorar más. Él ya te demandó. Ya te llamó tóxica. Ya te convirtió en enemiga. ¿Qué más puedes perder? Tenía razón. Ya había perdido todo lo que importaba. Mi hijo. Mi familia. Mi reputación. ¿Qué más quedaba? Solo mi verdad. Y tal vez era hora de que alguien la escuchara. Llamé a Fabiola al día siguiente. Voy a hablar. Pero con condiciones. Nada de edición sensacionalista. Nada de convertirme en víctima llorona. Solo los hechos. Solo la verdad. Trato hecho. La entrevista fue en mi casa. Fabiola llegó con un camarógrafo y un montón de preguntas. Me senté en mi propia sala, bajo mis propias luces, y por primera vez en semanas, me permití ser vulnerable frente a una cámara. ¿Por qué decidió no transferir el carro?, preguntó. Porque no me lo pidieron. Me lo exigieron. Porque asumieron que mi amor significaba acceso ilimitado a mis recursos. Porque durante 29 años dije que sí a todo, y finalmente me di cuenta de que estaba desapareciendo. ¿No cree que un regalo es un regalo? Que una vez dado, ya no tiene control sobre él. Un regalo dado con amor y recibido con gratitud es irrevocable. Un regalo dado con sacrificio y tratado como basura que puede redistribuirse sin consulta es otra cosa. Es una transacción. Y yo ya no participo en transacciones donde mi valor es cero. Su hijo la está demandando. ¿Cómo se siente? Respiré profundo. Las lágrimas amenazaban con salir. Pero las contuve. Devastada. Traicionada. Pero también liberada. Porque finalmente sé dónde estoy parada. Y prefiero estar parada sola con dignidad que arrodillada acompañada de gente que no me respeta. La entrevista duró 1 hora. Cuando terminó, me sentí vacía. Exhausta. Pero también ligera. Había dicho mi verdad. Ahora el mundo decidiría qué hacer con ella. El reportaje salió 3 días después. Y el mundo explotó. El reportaje se viralizó en menos de 24 horas. Millones de vistas. Miles de comentarios. Cientos de artículos secundarios analizando cada palabra que dije. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, la gente me escuchó. Los comentarios ya no eran todos en mi contra. Ahora había voces defendiéndome. Mujeres contando sus propias historias. Madres que también habían sido usadas. Hijas que veían a sus madres desaparecer lentamente. Yo soy Marisol. Me vaciaron durante años y cuando dije basta, me llamaron egoísta. Mi hijo hizo exactamente lo mismo. Me quitó todo y cuando puse límites, dejó de hablarme. Las madres no somos bancos emocionales. Somos personas con necesidades y límites. ¡Qué valiente! Ojalá mi mamá hubiera hecho esto antes de morir cansada y olvidada. Pero también había odio. Mucho odio. Sigue siendo una mala madre. Los regalos no se quitan. Su hijo tiene razón en demandarla. ¡Qué mujer tan amargada! No merece familia. Leticia respondió al reportaje con una publicación furiosa. Una foto de ella y Rodrigo abrazando a Eugenia. El caption era veneno puro. Cuando alguien busca atención manipulando la verdad. Cuando una entrevista editada se convierte en validación falsa. No voy a entrar en detalles porque nosotros sí tenemos clase. Pero sepan que hay 2 lados de cada historia. Y el lado que no están viendo es el de una mujer que usó a su hijo toda su vida para sentirse importante, y ahora que él tiene vida propia, no lo soporta. Narcisismo disfrazado de límites. Abuso disfrazado de dignidad. Pero la verdad siempre sale. Nos vemos en corte. Sus seguidores la aplaudieron. Miles de corazones. Cientos de comentarios apoyándola. El ejército de Leticia era poderoso y estaba en modo guerra. Eugenia dio su propia entrevista a otro canal. Se presentó como la víctima colateral. La pobre viuda que solo necesitaba un carro y ahora estaba en medio de un drama familiar. Yo nunca pedí nada, dijo con lágrimas perfectamente calculadas.
Rodrigo y Leticia me ofrecieron ayuda porque soy familia. Pero Marisol lo tomó como un ataque personal. No entiendo por qué tanto odio. Solo quería transporte para ir al doctor. Tengo problemas de corazón, ¿saben? Pero aparentemente mi salud importa menos que su ego. La edición del programa fue brutal. Mostraron fotos de Eugenia en silla de ruedas. Nunca mencionaron que esa foto era de 5 años atrás, cuando se torció el tobillo. La pintaron como una anciana enferma siendo atacada por una suegra cruel. Los comentarios en ese video fueron devastadores. Pobre señora. Solo necesita un carro y la suegra se niega. Marisol es un monstruo. ¿Cómo puede negarle ayuda a una enferma? Espero que el juez le quite el carro y se lo dé a esta mujer que realmente lo necesita. Marco me llamó después de ver ambas entrevistas. Esto se puso mediático. La audiencia va a ser un circo. Eso es malo. Depende. Puede funcionar a tu favor si el juez ve más allá del drama. O puede destruirte si se enfoca en la imagen de madre rechazando ayudar a una viuda enferma. Pero Eugenia no está enferma. Tiene 2 carros. Uno viejo que no quiere arreglar y uno nuevo que usa su otra hija. Lo sé. Y vamos a probar eso. Pero necesitas prepararte. Esto no va a ser una audiencia legal normal. Va a ser un juicio público. Tenía razón. Los días antes de la audiencia fueron un infierno de especulación. Programas de radio discutiendo el caso. Podcast analizando cada ángulo. TikTokers haciendo videos de reacción a las entrevistas. Me convertí en un meme. Una caricatura. La suegra malvada. La madre controladora. El símbolo de todo lo que estaba mal con las generaciones mayores. Pero también me convertí en algo más. En un espejo. En la representación de miles de mujeres que habían sido silenciadas durante décadas. Empecé a recibir mensajes privados. Cientos de ellos. Mujeres contándome sus historias. Algunas peores que la mía. Madres que habían vendido sus casas para pagar las deudas de sus hijos. Abuelas que cuidaban nietos sin pago ni reconocimiento. Esposas que habían desaparecido en matrimonios donde solo ellas daban. Gracias por hablar. Gracias por enseñarnos que podemos decir no. Llevo 40 años cediendo. Tu historia me dio valor para detenerme. Mi hijo me trató igual. Ver que no estoy sola me salvó la vida. Esos mensajes me mantenían cuerda. Me recordaban por qué estaba haciendo esto. No era solo por el carro. Era por todas nosotras. Por cada mujer que había confundido amor con autodestrucción. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé en la cocina bebiendo té. Sergio bajó a las 4 de la mañana y me encontró mirando por la ventana. ¿Lista? No. Pero voy a hacerlo de todos modos. Esa es mi mujer. Me abrazó. Y en ese abrazo encontré algo que no sabía que necesitaba. Encontré prueba de que alguien me veía. Alguien me valoraba. Alguien estaba de mi lado incluso cuando el mundo entero me juzgaba. Pase lo que pase mañana, susurró Sergio. Ya ganaste. ¿Cómo? Porque recuperaste tu voz. Porque dejaste de desaparecer. Porque le enseñaste a nuestro hijo que las personas tienen límites, incluso las madres. Tenía razón. Independientemente del veredicto, algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la mujer que cedía por mantener la paz. Era la mujer que elegía la paz verdadera, aunque costara relaciones falsas. Llegamos a la corte a las 9 de la mañana. Había periodistas afuera. Cámaras. Gente gritando preguntas. Algunos con pancartas apoyándome. Otros con pancartas condenándome. Marisol, eres una inspiración. Devuélvele el carro a tu hijo. Las madres tóxicas no merecen hijos. Gracias por enseñarnos a poner límites. Era surreal. Mi vida privada convertida en espectáculo público. Mi dolor transformado en entretenimiento. Entramos a la sala. Rodrigo ya estaba ahí. Sentado junto a Leticia y Eugenia. Los 3 vestidos impecablemente. Los 3 con expresiones de víctimas nobles. Rodrigo me miró. Yo lo miré. No había amor en sus ojos. Solo resentimiento.
Solo la determinación fría de alguien dispuesto a destruir para ganar. ¿Cuándo se convirtió en esto? ¿Cuándo mi bebé se transformó en este extraño que me odiaba? El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años. Rostro serio. Ojos que habían visto demasiados casos como este. Caso número 7832, anunció la secretaria. Rodrigo Mendoza contra Marisol Mendoza. Disputa sobre propiedad donada. El abogado de Rodrigo habló primero. Un hombre joven con traje caro y sonrisa de tiburón. Su señoría, este es un caso simple. Mi cliente recibió un regalo de su madre. Un vehículo valorado en $80,000. Hay testigos. Hay fotos. Hay evidencia clara de que la intención era una donación permanente. Sin embargo, cuando mi cliente decidió ejercer su derecho de propiedad y donar el vehículo a un miembro de su familia política que lo necesita urgentemente, su madre revocó el regalo arbitrariamente. Esto constituye un acto de mala fe y manipulación emocional. Sacó fotos. Fotos del día que le di las llaves a Rodrigo. Su cara de felicidad. Mi cara de orgullo. El carro brillando bajo el sol. Como pueden ver, esto fue una celebración. Una donación clara. No un préstamo. No una posesión temporal. Un regalo. Y los regalos, su señoría, no pueden revocarse por capricho. Luego llamó a su primer testigo. Leticia. Se paró con elegancia. Caminó al estrado como si fuera una pasarela. Juró decir la verdad con voz temblorosa. Cuéntenos qué pasó la noche de la cena, dijo el abogado. Leticia respiró profundo. Las lágrimas ya estaban formándose. Actuación perfecta. Organizamos una cena para celebrar que finalmente podíamos ayudar a mi mamá. Ella ha estado luchando económicamente desde que mi papá murió. Su carro viejo se descompone cada semana. No puede ir al doctor. No puede hacer sus mandados. Rodrigo y yo queríamos hacer algo bueno. Algo generoso. Pensamos que Marisol estaría orgullosa. Una pausa dramática. Un sollozo contenido. Pero cuando Rodrigo anunció nuestro plan, ella explotó. Nos gritó. Nos acusó de robarle. Dijo cosas horribles sobre mi mamá. Convirtió una cena familiar en una pesadilla. Y luego, cuando Rodrigo le recordó que el carro era legalmente suyo, ella amenazó con quitárselo. Amenazó explícitamente. Sí. Dijo que el carro seguía a su nombre y que podía hacer lo que quisiera con él. Dijo que lo había sido un error regalárselo. Que Rodrigo no lo merecía. Mentiras. Mentiras mezcladas con verdades. La receta perfecta para la manipulación. ¿Cómo la haría sentir esto, señora Leticia? Devastada. Humillada. Mi esposo solo quería ayudar a mi mamá, y su propia madre lo castigó por ser generoso. ¿Qué tipo de madre hace eso? Se limpió las lágrimas con un pañuelo. El juez la observaba sin expresión. Sin más preguntas, dijo el abogado con satisfacción. Marco se levantó. Era mi turno de contrainterrogar. Señora Leticia, ¿es cierto que su madre tiene otro vehículo? Leticia parpadeó. Sí, pero ese lo usa mi hermana. ¿Y es cierto que ese vehículo es un modelo del año pasado? No veo qué tiene que ver eso. Responda la pregunta, por favor. Sí, es del año pasado. Entonces su madre tiene acceso a un carro nuevo, pero prefiere el de $80,000 que mi clienta le regaló a su hijo. Objeción, gritó el otro abogado. Especulación. Sostenida, dijo la jueza. Pero el punto estaba hecho. La semilla de duda plantada. Marco continuó. Señora Leticia, ¿cuántas veces visitaron a Marisol en el último año? Leticia frunció el ceño. No llevo la cuenta. Más de 10 veces. Tal vez. Más de 5. Silencio incómodo. Más de 3 veces, señora Leticia. No sé. Estamos ocupados. Tenemos vidas. Entiendo. Pero sí tuvieron tiempo de planear esta cena específicamente para informarle que iban a regalar su propiedad sin consultarla. No era su propiedad. Era de Rodrigo. El título de propiedad dice lo contrario. Lo vio antes de hacer sus planes.
No necesitábamos verlo. Marisol se lo regaló. ¿Tiene algún documento firmado que pruebe eso? No necesitamos documentos en familia. Ah, interesante. No necesitan documentos para tomar. Pero sí necesitan documentos legales para reclamar cuando no les dan. ¿No le parece contradictorio? Objeción. Argumentativo. Sostenida. Abogado, vaya al punto. Marco asintió. Solo una pregunta más. Señora Leticia, ¿usted publicó en redes sociales sobre este incidente? Sí. Tengo derecho a expresarme. Y recibió donaciones después de esas publicaciones. La cara de Leticia se puso pálida. Algunas personas ofrecieron ayuda. ¿Cuántas personas? No lo sé exactamente. Abrió una cuenta de recaudación de fondos. El silencio fue ensordecedor. Señora Leticia, le recuerdo que está bajo juramento. Sí, admitió finalmente. Abrí una cuenta. Pero era para mi mamá. Para ayudarla a comprar un carro. ¿Cuánto recaudó? $3,000. Murmullos en la sala. El juez golpeó su martillo. Entonces, mientras demandaban por un carro de $80,000, simultáneamente recaudaban fondos presentándose como víctimas sin recursos. No es así. Sin más preguntas. Leticia bajó del estrado furiosa. Me miró con odio puro, pero también con miedo, porque su historia empezaba a desmoronarse. Luego llamaron a Eugenia. Caminó lentamente hacia el estrado, cojeando ligeramente. Actuación perfecta de anciana frágil. El abogado de Rodrigo la trató con una suavidad exagerada. Señora Eugenia, ¿puede describir su situación actual? Soy viuda. Vivo de una pensión pequeña. Mi salud no es buena. Tengo problemas del corazón, artritis, presión alta. Necesito ir al doctor constantemente, pero mi carro viejo no es confiable. Se descompone. Me deja varada. Tengo miedo cada vez que lo prendo. ¿Y qué sintió cuando su yerno ofreció ayudarla? Gratitud. Alivio. Finalmente podría ir al doctor sin miedo. Finalmente tendría un carro seguro. Pero luego Marisol lo arruinó todo. ¿Arruinó cómo? Se negó. Dijo que el carro era suyo. Nos trató como si fuéramos ladrones. Me humilló frente a mi familia. Las lágrimas cayeron. El pañuelo apareció. La actuación completa. No entiendo cómo una madre puede ser tan cruel. Yo nunca le haría eso a mis hijos. Marco esperó su turno. Cuando llegó, su primera pregunta fue directa. Señora Eugenia, ¿es dueña de una propiedad? Sí, mi casa. ¿Valorada en cuánto? No sé, tal vez $300,000. ¿Y tiene ahorros? Algunos. ¿Cuánto aproximadamente? No veo cómo eso es relevante. Responda la pregunta, señora. Unos $50,000. Más murmullos. La viuda pobre tenía $50,000 en el banco. ¿Y su otro carro? El que usa su hija. Es de ella. Yo se lo regalé. ¿Cuándo? Hace un año. Entonces usted puede regalar carros a sus hijos, pero Marisol no puede conservar el suyo. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque su regalo no fue cuestionado, pero el de ella sí. Eugenia no respondió. Solo me miró con odio. Señora Eugenia, ¿alguna vez le agradeció a Marisol por algo? ¿Qué? En todos los años que su hija ha estado casada con Rodrigo, ¿alguna vez le dio las gracias a Marisol por criar al hombre que ama a su hija? No necesito agradecerle por hacer su trabajo como madre. Interesante. Entonces criar un hijo es solo hacer un trabajo. No merece gratitud. Pero pedirle a esa madre que renuncie a su propiedad sin consultarla merece obediencia inmediata. Objeción. Retirada. Sin más preguntas. Eugenia bajó del estrado temblando. Pero no de debilidad. De rabia. Finalmente llamaron a Rodrigo. Mi hijo. Mi único hijo. Caminó al estrado sin mirarme. Rodrigo, comenzó su abogado suavemente,
Cuéntele al juez sobre su relación con su madre. Era buena. O eso pensaba. Ella siempre fue generosa. Siempre nos apoyó. Pero con el tiempo me di cuenta de que cada regalo venía con condiciones invisibles. ¿Qué tipo de condiciones? Control. Lealtad absoluta. Gratitud eterna. No podía tomar decisiones sin consultarla. No podía hacer nada sin su aprobación. Y si me atrevía a tener mi propia vida, me castigaba. ¿Cómo lo castigaba? Retirando sus regalos. Como con el carro. Me lo dio para mi cumpleaños. Lloró de emoción. Dijo que estaba orgullosa. Que me lo merecía. Pero en realidad era una cadena. Una forma de mantenerme atado. Las lágrimas en sus ojos parecían reales. Tal vez lo eran. Tal vez realmente creía su propia versión. ¿Qué pasó la noche de la cena? Queríamos hacer algo bueno. Ayudar a Eugenia. Pensamos que mamá estaría feliz de que usáramos el carro para algo generoso. Pero explotó. Nos gritó. Dijo cosas horribles. Actuó como si le hubiéramos robado. Le robaron. No. Era mi carro. Ella me lo regaló. Tengo fotos, testigos, todo. Pero cuando intenté ejercer mi derecho como dueño, me amenazó. Dijo que nunca lo había transferido legalmente. Que era una trampa. Que ella controlaba todo. ¿Cómo lo hizo sentir? Traicionado. Manipulado. Me di cuenta de que 35 años de amor materno eran en realidad 35 años de control. Y cuando finalmente quise ser libre, me castigó. Marco se levantó para el contrainterrogatorio. Me miró. Asentí. Era hora de la verdad. Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tu madre sin necesitar algo? Rodrigo parpadeó. No llevo cuenta de eso. Inténtalo. Este año. Probablemente. Este mes. Silencio. En los últimos 6 meses. Como dije, no llevo cuenta. Porque no hay nada que contar, ¿verdad? Solo llamas cuando necesitas algo. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres solo porque querías verlos? Estoy ocupado. Tengo una vida. Exacto. Tienes una vida. Una vida que tu madre financió vendiendo sus joyas, trabajando 2 empleos, sacrificando sus sueños. ¿O no sabías eso? Ella eligió hacer eso. ¿Eligió? ¿O lo hizo porque tú la manipulaste emocionalmente cada vez que querías algo? Yo nunca la manipulé. Marco sacó un papel. Aquí tengo mensajes tuyos. Mamá, ¿me puedes prestar $10,000? Los necesito urgente. Si no puedes, entiendo, solo pensé que podía contar contigo. Eso no es manipulación. Le dije que se los devolvería. Hace 3 años de eso. ¿Devolviste ese dinero? Rodrigo no respondió. ¿Rodrigo? Devolviste los $10,000. No pude. Surgieron gastos. Como tu luna de miel en Europa. Eso es diferente. O como el anillo de compromiso de $15,000 que le compraste a Leticia 2 meses después de pedirle prestado dinero a tu madre. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su martillo. ¿Es cierto eso, Rodrigo? Yo, sí, pero... Entonces le debes dinero a tu madre, nunca lo pagaste, y ahora la demandas para quitarle más. Correcto. No es quitarle. El carro es mío. El título dice que es de ella. Y sabes que es interesante, Rodrigo. En todos estos años de supuesta generosidad materna, nunca insististe en hacer la transferencia legal. ¿Por qué? Porque confiaba en ella. O porque mientras estuviera a su nombre, podía seguir pidiéndole que pagara el seguro, el mantenimiento, las reparaciones. El rostro de Rodrigo se puso rojo. De hecho, continuó Marco, sacando más papeles, aquí están los recibos. Tu madre pagó $42,000 en mantenimiento de ese carro en 2 años. Un carro que supuestamente ya no era suyo. Ella nunca se quejó. Porque las madres no se quejan. Solo dan. Hasta que se vacían.
¿Y sabes qué pasa entonces, Rodrigo? Sus hijos las demandan por atreverse a decir basta. Objeción. Argumentativo. Retirada. Marco me miró. Asentí ligeramente. Sin más preguntas. Rodrigo bajó del estrado. Se veía destruido, pero no arrepentido, solo furioso de que su narrativa se hubiera derrumbado. Finalmente me tocó a mí. Caminé al estrado con piernas temblorosas. Juré decir la verdad. Y estaba lista para hacerlo. Marco me sonrió con calidez. Marisol, cuéntanos por qué compraste ese carro. Respiré profundo. Porque quería que mi hijo supiera que estaba orgullosa. Porque trabajé toda mi vida para darle lo que yo nunca tuve. Porque pensé que un regalo grande finalmente me haría visible para él. Y funcionó. Por un día. Luego volví a ser invisible. Excepto cuando necesitaba algo. Las lágrimas comenzaron a caer. No las detuve. ¿Por qué no transferiste el título? Mi abogado me aconsejó esperar. Por protección legal. Y ahora agradezco ese consejo. Porque me dio la oportunidad de defenderme cuando intentaron disponer de mi propiedad sin consultarme. Lamentas haberle dado el carro. Lamento haber confundido generosidad con amor. Lamento haber enseñado a mi hijo que podía tomar sin dar. Lamento haberme vaciado tanto que ya no quedaba nada de mí. Miré a Rodrigo directamente. Pero no lamento haberme defendido. Porque finalmente aprendí que el amor no duele. El abuso sí. El abogado de Rodrigo intentó destruirme en su contrainterrogatorio. Preguntó sobre cada regalo, cada sacrificio, tratando de pintarme como alguien que llevaba cuentas obsesivamente. Entonces usted sí recuerda cada peso que gastó en su hijo. Recuerdo cada sacrificio. No por rencor, sino porque fueron pedazos de mi vida que nunca recuperaré. ¿No cree que eso es enfermizo? Creo que enfermizo es esperar que una madre se vacíe sin límites y luego castigarla cuando finalmente dice basta. No pudo quebrarme, porque ya no tenía miedo. Ya había perdido lo que más temía perder. Ya no quedaba nada que pudieran quitarme excepto mi dignidad. Y esa, finalmente, había decidido conservarla. La jueza deliberó durante 30 minutos. 30 minutos donde el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Rodrigo no me miró ni una vez. Leticia escribía furiosa en su teléfono. Eugenia murmuraba rezos. Sergio tomó mi mano. La apretó con fuerza. Finalmente, la jueza regresó. He revisado toda la evidencia. Los testimonios. Los documentos. Y la ley es clara. El título de propiedad está a nombre de la señora Marisol Mendoza. No existe contrato de donación firmado. No existe transferencia legal. Por lo tanto, el vehículo sigue siendo legalmente suyo. Rodrigo se puso de pie. Pero ella me lo regaló. Siéntese, señor Mendoza. La voz de la jueza era firme. Un regalo expresado verbalmente sin documentación legal no constituye transferencia de propiedad. Especialmente cuando la donante mantuvo el título, pagó seguros, mantenimiento y nunca renunció formalmente a sus derechos. Esto es injusto. Lo injusto, continuó la jueza, con un tono que silenció toda la sala, es demandar a su propia madre por negarse a ser despojada de su propiedad sin consentimiento. Fallo a favor de la demandada. El vehículo permanece como propiedad de Marisol Mendoza. Caso cerrado. El martillo cayó. Por un momento, no pude procesar lo que había pasado. Había ganado. Legalmente. Públicamente. Había defendido mi dignidad y el sistema me había dado la razón. Rodrigo estaba paralizado. Leticia lloraba. Eugenia nos maldecía en voz baja. Pero yo solo sentía un vacío extraño. Porque había ganado la batalla pero perdido a mi hijo. Salimos de la corte entre flashes y gritos. Las preguntas me bombardeaban desde todos lados. Marisol, ¿cómo se siente? ¿Tiene algo que decirle a su hijo? ¿Esto fue por venganza o por justicia? No respondí nada. Solo caminé hacia el carro con Sergio a mi lado. El mismo carro que había causado todo esto. El carro que ahora representaba mi libertad. Esa noche,
Las redes sociales explotaron otra vez. Pero esta vez el tono era diferente. Justicia para Marisol. Las madres también tienen derechos. ¡Qué valiente! Le enseñó límites a su hijo, aunque le costara la relación. Todas las madres deberían ver esto. El amor no significa desaparecer. Pero también había odio. Siempre lo habría. Ganó legalmente, pero perdió moralmente. Qué triste ganarle a tu propio hijo en corte. El orgullo la dejó sola. Espero que valga la pena. Rodrigo no llamó. No escribió. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Leticia cerró su cuenta de recaudación y borró todas las publicaciones sobre mí. Eugenia me bloqueó de todas partes. Y mi familia, esa familia que me juzgó sin escucharme, siguió en silencio. Solo quedamos Sergio y yo. Y extrañamente, era suficiente. Los meses pasaron. El escándalo mediático se desvaneció. Otras historias ocuparon los titulares. Otras familias destruidas se volvieron entretenimiento. Y yo aprendí a vivir con el vacío de no tener hijo. Pero algo había cambiado. Empecé terapia. Aprendí sobre narcisismo familiar. Sobre madres que se pierden en la maternidad. Sobre la diferencia entre amor y codependencia. Aprendí que no estaba loca. Que mi dolor era válido. Que defender mis límites no me hacía monstruo. Conocí a otras mujeres como yo. Madres que habían perdido hijos por atreverse a decir no. Esposas que habían perdido familias por elegirse a sí mismas. Mujeres que estaban reconstruyéndose de las cenizas de relaciones tóxicas. Y en ese dolor compartido, encontré sanación. Un año después de la cena, estaba manejando ese carro hacia la costa. Sola. Las ventanas abiertas. El viento en mi pelo. El mar brillando en el horizonte. Me estacioné frente a la playa. Salí. Caminé sobre la arena. Y por primera vez en 64 años, me sentí completamente libre. No libre de dolor. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero era un dolor limpio. No el dolor podrido de ser usada y descartada, sino el dolor honesto de haber elegido mi dignidad sobre la comodidad de relaciones falsas. Mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Soy Fabiola, la periodista. Quería que supieras que tu historia inspiró un movimiento. Cientos de mujeres están compartiendo sus experiencias. Están poniendo límites. Están eligiéndose. Gracias por tu valentía. Sonreí. Tal vez todo este dolor había servido para algo. Tal vez mi historia era más grande que yo. Tal vez había roto un ciclo que se repetiría en otras familias. Respondí, gracias por darme voz cuando todos querían silenciarme. Me senté en la arena. Miré el océano. Las olas venían y se iban. Constantes. Eternas. Indiferentes al drama humano. Y entendí algo fundamental. La paz no necesita aplausos. Solo necesita espacio. Espacio para respirar. Espacio para existir. Espacio para ser. Romper ciclos no es dramático. Es deliberado. Es doloroso. Es necesario. Y cada vez que enciendo ese carro, cada vez que conduzco sin pedir permiso, cada vez que tomo decisiones sin sentir culpa, recuerdo que soy libre. No libre de mi pasado, sino libre para mi futuro. Sergio apareció caminando por la playa. Se sentó junto a mí. No dijo nada. Solo tomó mi mano. Y en ese silencio encontré todo lo que había estado buscando toda mi vida. Aceptación. Respeto. Amor real. El tipo de amor que no duele. Que no exige. Que no desaparece. El tipo de amor que me enseñó que valgo más que mis sacrificios. Que soy más que lo que puedo dar. Que merezco ocupar espacio sin disculparme. El sol comenzó a ponerse. Pinceladas naranjas y rosas en el cielo. Un final perfecto para un día ordinario. Pero ya no necesitaba días perfectos. Solo necesitaba días honestos. Días donde podía ser yo misma sin máscaras ni performance. ¿En qué piensas?, preguntó Sergio. En que perdí un hijo, pero me encontré a mí misma. Valió la pena. Miré el océano. Las olas interminables. La vastedad.
Sí, susurré. Valió la pena. Porque al final, la mayor traición no fue la de Rodrigo. Fue la mía propia. Durante años me traicioné eligiendo la paz falsa sobre mi verdad. Eligiendo la aprobación sobre mi dignidad. Eligiendo desaparecer para que otros brillaran. Pero ya no. Ahora elijo diferente. Elijo límites. Elijo honestidad. Elijo vivir. Y si eso me cuesta relaciones, que así sea. Porque las relaciones que requieren tu desaparición no son relaciones. Son prisiones disfrazadas de amor. Me puse de pie. Sacudí la arena de mi ropa. Miré a Sergio. Vamos a casa. Lista. Siempre. Caminamos hacia el carro. Ese carro de $80,000 que se convirtió en símbolo de mi liberación. Lo encendí. El motor ronroneó suavemente. Y mientras manejaba de regreso, con el atardecer pintando el camino de oro, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No la decisión fácil. No la decisión popular. Pero sí la decisión que me permitía mirarme al espejo sin vergüenza. La decisión que me devolvió a mí misma. Y eso, al final, valió más que cualquier relación construida sobre mi silencio. Las cicatrices permanecerían. El dolor visitaría en noches solitarias. La pregunta ¿y si hubiera cedido? Me perseguiría ocasionalmente. Pero también permanecería esto, la certeza de que finalmente, después de 64 años, aprendí la lección más importante. Que el respeto empieza en casa. Y esa casa soy yo. Que los límites no son muros. Son puertas. Y yo decido quién entra. Que el perdón es liberación, pero no requiere reconciliación con quien te lastimó. Que puedes amar a alguien desde lejos y seguir eligiéndote. Que romper patrones tóxicos es el mayor acto de amor. No hacia ellos. Hacia ti. Y que la paz verdadera no necesita validación externa. Solo necesita tu propia aprobación. La noche cayó. Las estrellas comenzaron a brillar. Y yo, Marisol, finalmente en paz conmigo misma, conduje hacia casa. Hacia mi espacio. Mi verdad. Mi vida. Una vida donde ya no desaparezco para que otros existan. Una vida donde finalmente, gloriosamente, ocupo mi propio lugar. Y eso es suficiente. Eso siempre fue suficiente.